Bienvenidos. Hoy iniciamos un viaje diagnóstico al interior de uno de los territorios más complejos de la medicina, el abdomen. Vamos a descifrar los síndromes y signos clave, esos que nos alertan de una posible emergencia. Así que, sin más, empecemos. A ver, pensemos en este escenario clínico. Llega un paciente con un dolor abdominal agudo, intenso, que apareció de la nada. Aquí, la primera pregunta que debemos hacernos es, sin duda, la más crítica de todas. ¿Estamos frente a un problema de manejo médico o es una emergencia quirúrgica? Esa primera decisión, créanme, define todo el camino a seguir. Y esto nos introduce de lleno a nuestro primer gran síndrome, el abdomen agudo. Un concepto fundamental que, como su nombre lo indica, es una condición que no da tregua, que exige una acción inmediata. Entonces, ¿qué define el abdomen agudo? Bueno, las palabras clave aquí son súbito e intenso. No es una molestia que viene y va. Es un dolor que irrumpe con fuerza y que a menudo nos está gritando que hay un proceso grave, incluso potencialmente mortal, sucediendo ahora mismo. Y antes de siquiera pensar en una tomografía o un laboratorio, quiero que grabemos esto a fuego. La herramienta diagnóstica más potente que tenemos es la anamnesis, la historia clínica, lo que el paciente nos cuenta. En muchísimos casos, como dice la diapositiva, el examen físico no hace más que confirmar lo que ya sospechábamos solo con haber escuchado bien. Así que aprendamos a interpretar ese lenguaje del dolor. Fíjense qué interesante esto. El cómo empieza el dolor nos da un mapa de ruta diagnóstico inicial. Si el paciente dice que fue de repente, como una puñalada, ¡boom! En nuestra mente deben encenderse las alarmas de perforación, de ruptura, de un infarto. En cambio, si el dolor fue instalándose poco a poco de forma gradual a lo largo de horas, el pensamiento debe virar hacia un proceso inflamatorio, como el clásico ejemplo de la apendicitis. Y aquí tenemos otro dato fundamental, que se obtiene solo con observar. Si vemos que el paciente está quieto, casi petrificado en la camilla, evitando hasta respirar profundo, ¿qué nos está diciendo su cuerpo? Nos está gritando peritonitis. La razón es simple, el peritoneo inflamado es exquisitamente sensible. Cualquier mínimo movimiento, cualquier vibración, le genera un dolor atroz. Es un mecanismo de defensa instintivo. Muy bien. Ya hemos escuchado la historia, hemos observado la actitud del paciente. Ahora es momento de poner las manos encima. Vamos a ver cómo el examen físico nos permite confirmar o descartar nuestras sospechas iniciales. A ver, esta secuencia no es caprichosa, es crucial. Inspección, auscultación, percusión y palpación. En ese orden. ¿Y por qué auscultamos antes de tocar? Porque si empezamos a palpar o a percutir, podemos estimular el movimiento intestinal y alterar los ruidos. Estaríamos escuchando un artefacto que nosotros mismos creamos. Queremos escuchar al abdomen en su estado basal, sin nuestra interferencia. Y llegamos a un signo de máxima jerarquía, la contractura abdominal. Ojo, la clave aquí está en las palabras involuntaria y persistente. Esto no es el paciente que hace fuerza porque le duele. Es un reflejo visceral, una contracción de la pared abdominal tan potente que no se puede vencer. Es el cuerpo creando un escudo de músculo para proteger un peritoneo que está literalmente en llamas. Esta tabla lo resume perfectamente y es una distinción que hay que dominar. La defensa abdominal es voluntaria. Si conversamos con el paciente, lo distraemos, le pedimos que flexione las rodillas, esa tensión puede disminuir. En cambio, la contractura es involuntaria. Es ese abdomen en tabla, rígido, que no cede con nada. Uno es un signo de dolor, el otro es un signo inequívoco, patognomónico casi, de peritonitis. Ahora veamos algunas maniobras específicas para buscar esa irritación peritoneal. El signo de Bloomberg, o dolor de rebote, es clave. Presionamos suavemente y el dolor aparece al soltar bruscamente. Si ese dolor es generalizado en todo el abdomen, hablamos del signo de Guineo de Musi, que indica una peritonitis más extendida. Pero el signo de Jonoberg, ese es de otro nivel. La pérdida de la matidez hepática significa que hay aire donde no debería haberlo, entre el diafragma y el hígado. Y eso casi siempre es sinónimo de víscera hueca perforada, una emergencia quirúrgica de primer orden. Ok, una pequeña pausa para una autoevaluación rápida. Esta rigidez involuntaria, este abdomen en tabla del que hablamos, ¿cómo se denomina? Correcto, contractura abdominal. Recuerden, encontrar este signo cambia radicalmente el pronóstico y el plan de acción. Perfecto. Hemos explorado a fondo el abdomen agudo. Ahora vamos a cambiar de escenario por completo. Dejamos la urgencia del dolor súbito y nos adentramos en un problema de instalación más lenta, más crónica, el síndrome ascítico. La ascitis, entonces, es la presencia de líquido libre en la cavidad peritoneal.
Un dato fundamental a recordar es que la citis no es una enfermedad en sí misma, sino un signo, una manifestación de otra patología. Y estadísticamente, la causa número 1, la que siempre debemos tener en mente, es la cirrosis hepática, producto de una compleja interacción entre alta presión y baja producción de proteínas. Ahora, ¿cómo sabemos de dónde viene ese líquido? La respuesta está en analizarlo. Se realiza una paracentesis, se extrae una muestra y se estudia. Y aquí la gran bifurcación ¿es un trasudado o un exudado? Un trasudado es pobre en proteínas, casi como agua, y nos habla de problemas de presión como en la cirrosis o la insuficiencia cardíaca. Un exudado, en cambio, es rico en proteínas y células, y nos orienta hacia procesos inflamatorios, infecciosos o incluso neoplásicos. Clínicamente, ¿cómo detectamos la citis en el examen físico? Buscamos un abdomen globuloso, a veces llamado embatracio, la famosa onda acítica al percutir un flanco y sentir la vibración en el otro y la matidez que se desplaza con los cambios de posición. Pero, y este es un dato práctico crucial, para que estos signos sean evidentes necesitamos al menos 1500 mililitros de líquido, o sea, 1,5 litros. Por eso la ecografía es tan superior, porque puede detectar cantidades mucho menores. Bien, ya sabemos qué es la ascitis y cómo detectarla. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué se forma? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico que la produce, sobre todo en la cirrosis? La respuesta tiene un nombre y apellido: hipertensión portal. Definamos esto de forma sencilla. La vena porta es la gran autopista que lleva al hígado toda la sangre que viene del sistema digestivo. La hipertensión portal es básicamente un atasco en esa autopista. Hablamos de hipertensión portal cuando la presión en ese sistema supera de forma sostenida los 12 milímetros de mercurio. Ese es el umbral a partir del cual empiezan a aparecer las complicaciones graves. Y es fundamental clasificar dónde se produce esa obstrucción, ese atasco. Si es antes del hígado, por ejemplo, en una trombosis de la vena porta la llamamos prehepática. Si es después del hígado, por una insuficiencia cardíaca derecha o un síndrome de Budd-Chiari, es poshepática. Pero la causa más frecuente por lejos es la intrahepática, es decir, dentro del hígado, donde la fibrosis de la cirrosis actúa como miles de pequeñas barreras que impiden el paso de la sangre. Entonces, cuando la sangre no puede pasar fluidamente por el hígado, el cuerpo intenta desesperadamente buscar soluciones. Y de esos intentos surgen las 4 manifestaciones cardinales. Primero, la sangre se estanca hacia atrás y congestiona el vaso, produciendo esplenomegalia. Segundo, el cuerpo crea rutas de desvío, la circulación colateral, como las peligrosas varices esofágicas. Tercero, la presión es tan alta que el líquido se escapa hacia el abdomen, formando la ascitis. Y cuarto, como la sangre no se filtra bien en el hígado, las toxinas siguen de largo y llegan al cerebro, causando encefalopatía portosistémica. Bueno, hemos hecho un recorrido completo. Empezamos con la urgencia del abdomen agudo, pasamos a la cronicidad del síndrome ascítico y llegamos a la causa raíz, la hipertensión portal. Es el momento de la síntesis diagnóstica. ¿Qué une a todos estos puntos? Y fíjense cómo volvemos al punto de partida, la anamnesis. Todo lo que hemos visto, desde la quietud del paciente con peritonitis hasta la onda ascítica, son piezas de un rompecabezas. Cada signo nos cuenta un capítulo de la historia. Pero la clave para armar ese rompecabezas, para darle sentido, siempre será una historia clínica bien hecha. La tecnología es una herramienta fantástica para confirmar, pero nada reemplaza el poder de escuchar, observar y razonar. Y cerramos con esta reflexión final. ¿De qué nos sirve todo esto? Porque la semiología no es un catálogo de nombres raros para impresionar. Es entender la fisiopatología que hay detrás de cada signo. Comprender el porqué de la citis, es decir, la hipertensión portal, nos permite ir más allá de un tratamiento sintomático, como sacar el líquido, y nos obliga a pensar en cómo tratar la causa de fondo. Ese es el verdadero arte del diagnóstico.